ocasión con el maestro Gabriel Castillo en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días que nos acompañan el día de hoy todos nuestro auditorio de Radio 13 y también la audiencia de la comunidad Cátedra Madero, que pues como cada semana y en esta ocasión estaremos ya con ustedes una vez al mes, una vez cada 15 días, hablando de los temas de coyuntura que tienen que ver tanto con democracia como con derechos humanos, iniciando con pues ya 2020 que va a concluir su segundo mes, pero que se han hecho muchísimas cosas que vale la pena poner nuestra atención en ellas, y porque es un tema muy preocupante, es un tema que no ha tenido una solución y que por el contrario, con el pasar de los años y de los sexenios, pareciese que cada vez empeora más. Es un tema que no es nuevo, pero que nos ha faltado seguirlo mucho más de cerca y presionar a las autoridades, a los gobiernos y a todos los actores políticos para que refuercen la seguridad del periodismo en México. Y que bien, el periodismo siempre es un tema con muchos matices, entre que se ha dicho que ejercer la profesión de periodista en México, siendo México uno de los países más peligrosos para llevarla a cabo, también que como profesión no es de las mejores pagadas, pero que a su vez es una pues de las carreras que implica también el estar cuestionando constantemente al poder, increpándolo, y que eso pues también deriva a meterse en camisa de 11 varas muchas veces con personajes incómodos, y que pues en un país donde hace falta el Estado de Derecho es muy fácil vulnerar los derechos de las y los periodistas de nuestro país. Para hablar de muchos de estos temas y que también hay que hacer la diferencia entre los que son reporteros, los que son periodistas, los que son propagandistas inclusive, bueno, pues para eso nos acompaña el estimado maestro Gabriel Castillo. Maestro, eres muy bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias por la invitación. Y nada más una precisión. Estamos en el 2022, ¿no? 2022, dije 2021, ¿verdad? Seguramente 2020. ahí. Híjole, 2020, es que con este tema de la pandemia todo se nos va un poquito No, seguimos las pensando fechas. que estamos en marzo de 2020, sí. Nos quedamos ahí, ¿verdad? Hubo una pausa, y de pronto, suponemos que de pronto hacemos esta parte de, ¿en qué año fue esto? Y no, ya llevamos 2 años de pandemia con un estilo de lag, ¿no? Una disculpa, sí, 2022, la verdad es que justo no ha avanzado, imagínate, nos quedamos con la percepción del 2020 y 2022, no ha avanzado. Y precisamente, mi estimado maestro, desde tu perspectiva, para entrar en materia, ¿cuál es la situación histórica del periodismo en México? Si nos vamos con esta idea de que pues, ser periodista está muy mal o ser periodista es muy loable, vaya, todos tenemos diferentes puntos de vista y aristas y conforme a como nos va en la feria, pero en general, ¿cuál es la situación histórica del periodismo en México? Híjole, voy a irme rápido. Hay 3 grandes momentos. Uno, finales del 19. Finales del siglo XIX, el periodismo en realidad era opinativo. O sea, hacer periodismo consistía en ejercer opinión, y opinaban con respecto a esos seres extraños y rarísimos que era Benito Juárez y su gente con las reformas, y estos modernistas de Porfirio Díaz, y se hacían gacetas donde se opinaba. ¿Y quiénes son los que opinaban? Pues los que sabían leer y escribir. Son los que hacían, y los tirajes eran muy cortos y nada más se movía entre la camarilla literalmente del centro histórico de la Ciudad de México, entonces pues sí, de la muy naciente Ciudad de México, chiquititito, o sea, se movía ahí los ejemplares. Llega un estilo de de tener información que era el reporter, era el reportero que venía este asunto de los Estados Unidos desde entonces, en el cual, miren qué cosa, se hablaba de las cosas cotidianas. Se hablaba de que una carreta se cayó a un espacio, que un comerciante de una lonja mercantil, porque así se le llamaba, fue asaltado, de un acuchillado, o sea, de
Y entonces pasamos de la Gaceta, pasó de ser opinativa a tener sucesos. Pasamos de la información de la opinión a la información. Y se daban informaciones sobre tipo de vestidos, telas, viajes, que se sigue utilizando, ¿no? La señorita Fabiola Franco llevará a cabo un viaje por Europa y entonces invita a toda, entonces se informaba, eran las informaciones. Eso llega el periodo revolucionario y entonces aparece gente como John Reed, aparece el hijo de Aguizote, aparecen esos periódicos, sí opinativos, sí informativos, pero ya editorializaban. Esa práctica la retoma en los gobiernos revolucionarios, Álvaro Obregón, y de ahí un poco lo que vamos a hablar al rato, con sus cañonazos de a 50,000 pesos, y orientaban la opinión de la prensa en cierto sentido. Nadie aguantaba un cañonazo de a 50,000 pesos oro para hablar mal o bien del gobierno revolucionario. Se institucionaliza la revolución a través de Plutarco Elías Calles y se institucionaliza la relación con la prensa. De muy malos recuerdos, de asquerosos recuerdos, Carlos de Negri y su manera de hacer periodismo. Un periodista que cobraba más por lo que sabía y ocultaba que por lo que publicaba. Tenía un cajón, un archivero, y lo pueden ver en la novela que se publicó al respecto de Enrique Serna, en el cual él traficaba literalmente a los funcionarios públicos. Sé que tienes negocios aquí, sé que tienes un amante acá, sé que tienes hijos acá. ¿Cuánto vale que me calle yo? Y entonces ahí estaba el dinero, el embute, el famosísimo chayo. Y después, ya con los gobiernos más modernos de los 60s, 70s, de Adolfo López Mateos, Adolfo López Paseos, mejor conocido, el presidente, porque al subirse la prensa en el avión presidencial, había un encargado, porque las oficinas de prensa de comunicación social surgen en la década modernista, del modernismo de los 60s, porque pues, ¿qué había que hablar mal del gobierno si todo era un país próspero? Entonces empieza a dotarse de información a los diferentes medios de comunicación que ya existían, la radio, el cine, empezaba la televisión. Recordemos que el primer canal de televisión es el canal 11, ya por el 58, y empieza la incipiente televisión, y entonces cuando subían al avión presidencial en la puerta, había alguien que otorgaba una ayuda del presidente o del gobierno de la República a esos avesados periodistas. No es hasta la década de los 70s que esto se profesionaliza, y entonces el jefe de prensa de la época de López Portillo y de Echeverría te llevaban al rincón del avioncito y te decían, vamos a ver cómo se sembraron los chayotes. Y entonces pues se iban al rincón o decían, ¿qué onda? ¿Alguien tiene por ahí la Talis? ¿Quién es la Talis? Pues la Talis era la lista en la cual había que otorgarles un apoyo a los periodistas. Eh, Recordemos que los medios de comunicación pues servían a la nación. Hay que recordar la frase de Emilio Azcárraga Milmo, en el cual Televisa era un soldado del presidente. Hubo un tiempo en que el presidente se volvió soldado de Televisa, pero es otra cosa diferente, pero en el cual la oficina de comunicación social la despachaba Jacobo Saludowski. Cosa interesante, paréntesis aparte. Jacobo Saludowski escribía para la revista Siempre, luego escribió para Excelsior, luego hizo el primer noticiero en televisión, se llama Noticiero Nescafé, y a partir de ese momento se convirtió en el vocero presidencial. O sea, cuando el 68 va con todo y su cámara a tratar de entrevistar a los chavos y los reciben a mentadas de madre. Luego, cuando rompen con Excelsior de Julio Scherer en el 76, va a querer encontrarse con los periodistas y lo mandan por un tubo. Pero cuando Jacobo Zabludowski sale de Televisa, retoma el periodismo y se vuelve un periodista crítico y vuelve a arrastrar la pluma y a reportear, cosa que muchos hoy en día no hacen al salir
del imperio del mal, ¿no? Durante muchísimos años, Televisa fue la casa del mal y el buen periodismo se hacía afuera. Ni tan, ni muy. Ni es tanto, porque ahora resulta que hay voces críticas en Televisa. Entonces, y hay más oficialismo en los medios independientes o públicos. Entonces, una cosa con la otra. Y el chayote, se llamaba chayote porque sabía que iba a ver cómo se habían regado los chayotes, se sofistica al grado que ahora ya se utilizaban en la época de foxista tarjetas electrónicas y se hacían transferencias electrónicas. Ya no era el burdo entrego de un sobre con dinero al subir el avión, porque el periodista, el reportero que aparecía a cuadro, la reportera que aparecía a cuadro, le otorgaban más o menos 2 pulgadas de billetes. El camarógrafo, 1 pulgada. Y el asistente de producción, en el caso de la televisión, media pulgada. Todo con los atentos saludos del ciudadano presidente. Así se hacía periodismo. Así se hacía periodismo y bueno, pues ahora se podría seguir haciendo nada más que digitalmente, ¿no? Con otro tipo de arreglos. Y podríamos tener N número de ejemplos de periodistas que se les ha puesto este mote de chayoteros, que suelen ser identificados por lo menos para el ciudadano común, que es aquel periodista o comunicador, porque hay que hacer inclusive una tipificación de periodista, comunicador, reportero, ¿no? Que yo creo que el reportero pues, es el que más le chambea, ¿no? El que anda en la calle y demás y echando la talacha, y el que no esté en el foro, el que no esté en los sets con el maquillaje, ¿no? Y luego, pues también tenemos esta parte en la que los periodistas o comunicadores, pues ya también hay una división entre los que son oficialistas o que estaban alineados al gobierno y los que pues también con una buena apertura democrática, vamos a llamarlo así, en su momento fueron medios o actores críticos al poder que hacían investigación y que conforme se fue abriendo la parte de transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción y demás, pues los periodistas eran los que balconeaban los excesos del poder y quienes también ponían de cabeza pues a algunos del gremio que justo eran parte de los chayoteros o de los que recibían chayote, pero que pareciese que en los últimos años algunos medios que cuando estaban en la oposición eran críticos, ahorita se han vuelto oficialistas y pues por ahí inclusive algunos han recibido licitaciones directas, montos económicos altísimos por parte de oficinas pues del actual gobierno, de diferentes instancias, ¿no? Diferentes secretarías, y que bueno, pues ahora nos valemos de los recursos de propaganda o publicidad digital, que también eso podría ser hasta un propio programa para decir, bueno, es un impulso a los mensajes gubernamentales y que ahí habría otra diferencia, la comunicación gubernamental con la propaganda política de un gobierno, ¿no, Gabriel? Entonces, de pronto son muchas divisiones y que para el ciudadano común le es muy difícil, ¿no? En una época también con medios digitales, con la infoxicación, con noticias falsas, ¿no? Poder distinguir entre la parte de la opinión del periodista o del comunicador, la parte informativa y luego la parte también editorial, ¿no? Que es como una mezcla ahí y que al final pues se lleva inclusive a la polarización, ¿no? Pues si tú lees tal medio o tal periódico, pues es que tú eres un conservador, ¿no? Y si tú lees tal otro, pues tú eres una parte de la transformación o eres una persona más crítica. Podríamos decir, Gabriel, con esta parte que tú dices justamente de la parte de la profesionalización, ¿no? Se profesionalizó la propaganda gubernamental, se profesionalizó, hasta vamos a decirlo así, se institucionalizó el chayote, ¿no? Podríamos hablar, y es válido decir, que hay periodistas mercenarios, así con ese mote, porque se ha dicho, ¿no? Mercenario y que entonces de pronto el gremio se siente atacado porque hay que diferenciar, ¿no? Quienes sí caen en ese rubro y hay otros que la verdad es que lo que ganan
es apenas para sacar adelante a su familia y que a veces tienen 2 o 3 empleos más, ¿no? Además de ser reporteros. Ojalá pudieran sacar a la familia adelante. Dando respuesta a tu pregunta, ¿hay periodistas mercenarios? Sí. La respuesta es sí. Y tiene que ver con la estructura y cómo se fue conformando ahora sí que el Estado de Derecho priista. Es muy importante todo esto hasta antes de la invención del IFE y luego INE y luego la ley Televisa y luego varias cosas. Pero para eso pues, llevará mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué sucede? Sucede que una manera de institucionalizar el chayote es, y te lo decían las oficinas de prensa, ¿saben qué onda, muchachos? Ustedes tienen un salario base. Neta, los voy a decir, o sea, no, es 2022. Ustedes tienen un salario base que son un salario mínimo. Ok. Oiga, pero es que yo tengo una licenciatura. Esa cuélgala en tu casa y para tu papá. No. Tú tienes un salario base y lo que metas de publicidad, te quedas con el 20%. ¿Publicidad de qué, señor? ¿De qué licenciado? No digas licenciado, yo no estudié, son caso. Así te lo decían. Pues, no sé, pues vete a una secretaría, o sea, puedo ir con una tienda comercial, una de motores y de coches. No, esa la ve el director general o el dueño del periódico. No, ve a las oficinas de gobierno. Y entonces la publicidad que tú ganes, un octavo de plana, media plana o la plana completa, te toca el 10, 15, 20%. Y entonces los reporteros, periodistas, se afiliaban a ciertas instituciones de cualquier sector, sector salud, sector sindical, sector policíaco, donde hay más lana oculta en el policíaco, donde hay más lana directa en el sindical, donde hay mejores comidas en el financiero. Me refiero al sector, no al medio. Y también, etc. Entonces los reporteros periodistas se volvían vendedores de espacios publicitarios. Y la frase de José López Portillo, con el pretexto con el cual manda llamar a Julio Scherer y a Vicente Leñero, o sea, yo no pago para que me peguen, yo no doy dinero ni papel para que ustedes me balconeen. Un paréntesis, hay una novela de Heriberto Frías, no, nada más es una calle, también fue una persona, en el cual hizo una novela sobre Tomochic. ¿Qué es Tomochic? Tomochic fue la matanza de Porfirio Díaz de los indios yaquis. Y fue el primer documento, reportaje de investigación que se hace, que solo se publicó en un escaso tiraje y después quemaron todos los materiales. Lo pueden encontrar ahora en la librería. Es un caso de denuncia. Cualquier parecido con lo que pasó en Balcázar, cualquier parecido con lo que pasó en el campo algodonero contra las mujeres, en Ciudad Juárez. O sea, esto se viene haciendo desde hace muchos, muchos años. La función del periodista es denunciar los vacíos, los excesos del poder. Esa es nuestra función. La bronca es que es aquel que vive del erario público, pues vive bien, y vivir fuera del erario, pues vive del error. Todas esas frases fueron manejadas durante muchísimo tiempo. Les decía los del congreso, me acuerdo que hace 3, 4 años, platicando con unos reporteros, no muy lejos de aquí de la Ciudad de México, en Toluca, en el Valle de Toluca, les pagaban por nota 100 pesos, 2019, 2020. Entonces yo voy a un evento de lo que te gusta, un congreso médico. Y aquí hay 2 doctoras, está la doctora Franco y la doctora Ramírez. Entonces entrevisto a una sobre la vacuna COVID y a otra sobre el SARS-CoV-2. Ya tengo 2 notas, 200 pesos. Entonces agarro el de la esquina. O sea, no hacemos tornillos, no hacemos bujes. Entonces, y lo que metas de publicidad es tuyo. Pues, ¿qué rigor va a haber con eso? A diferencia de que pues, se te depositan mensualmente por ciertas secretarías o ciertos intereses o ciertos cabilderos, pues bueno, 100,000 varos, pues sí aguantan como para comer con manteca pues esta semana, ¿no? ¿Hay periodistas mercenarios? Por supuesto que hay periodistas mercenarios y que trabajan bajo pedido. Y entonces el que paga manda. Si cierto grupo de poder, por no decir empresarial o sindical o partidista, paga el chofer, la casa, el departamento que tengo,
¿A quién le debo mi fidelidad? Al que paga. Así de elemental. Sí, y justo, por ejemplo, me recuerdas ahorita también un libro que se llama La tiranía del clic, de Bernardo Marín García, quien hablando en términos digitales y modernos, como a través del clickbait, ¿no? De titulares engañosos, medio falsos, te ponen una noticia que pasó en 2020 con fecha del 2022 en plena pandemia para angustiarte más y tú darle clic, ¿no? Porque Con pues, una foto distinta, una con una foto que foto pues, es de... distinta y que al final, pues, plataformas como Google, como Facebook, te reconocen la cantidad de tránsito de personas que tengas. La publicidad, pues vendes a más, tú llegas como medio y dices, oye, yo tengo tantas visitas al mes, a la semana, al año, lo que tú quieras. No es lo mismo que pagues en un portal chiquito una inserción de 500 pesos a una inserción de 40,000 pesos, por ejemplo, o que aparezcas en Que la ahí es, publicidad. que ahí es muy importante el trabajo de los compañeros de mercadotecnia y la gente de minería de datos. Sí, Arrastren el lápiz y pónganse a ver, no es lo mismo tener 50,000 clics que 25 conversaciones. claro, O sea, porque podrás tener vistas, pues no sé, 200,000, pero eso no quiere decir que lo hayan abierto y no quiere decir que hayan interactuado. claro. Entonces, señores que están comprando publicidad, ¿qué están ustedes comprando? Sí, Pues están claro. comprando pues cacahuates porque no los está viendo, no está llegando a su audiencia objetivo. Por favor, contraten agencias especializadas, vean exactamente y hagan un rastreo exactamente cuál es su audiencia y qué está viendo y qué conversaciones trae. No, porque iba yo a contar algo. Cuando en mis juventudes, cuando yo era reportero, estaba en la sala de prensa del entonces, era el departamento del Distrito Federal, y me acuerdo que había un desfile de gente, de directores de periódicos que tenían su periódico, entonces la mayoría venían de Chiapas. Y entonces, en ese momento, contando entre los compañeros, y una vez nos dijo el director de comunicación social, ¿ustedes saben, jóvenes, dónde hay el mayor número de periódicos en este país? ¿Dónde se lee más? Nos dijo. No, pues pensamos que en las tres ciudades, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. No, en Chiapas. Hay más periódicos por metro cuadrado que en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que hacían? Eran, para utilizar un clásico de estos días, un pasquín que tenía un tiraje de 100, 200 ejemplares y te lo vendían como La Voz del Sureste, la Atalaya del Dococingo, etc. Y como la gran fuerza periodística. Pues lo mismo esto que está plagado de puros bots o puro audiencia inexistente. Claro, eso nos lleva pues a tener otro tipo incluso de preguntas, de cuestiones, y dejaríamos ahí en el tintero, Gabriel, si me lo permites también para pasar al siguiente tema, la ética del periodista, ¿no? La ética profesional, que a veces es algo que se menosprecia, pero que aquí, pues cuando hablamos de buenos periodistas, a veces hablamos de periodistas romantizando, ¿no? La precariedad, ¿no? El periodista que trabaja de sol a sol, que gana poco, que está por la investigación, ¿no? Y lo vemos como algo muy bueno y que no necesariamente es así, que se tendría que tener en general buenos salarios para cualquier profesión en este país, pero en particular para esos periodistas, y que hay una desigualdad y un abismo entre, como bien mencionas, ¿no? Los que sí son mercenarios y bueno, pues responden a quienes les pagan, y que lamentablemente muchos de ellos son líderes de opinión por la cantidad de o seguidores o de impacto mediático que tienen, que al final se han convertido en una marca, ¿no? Para explotar esta parte de su posicionamiento en diferentes plataformas y en plataformas muy reconocidas, pues no solamente de antaño, sino ahora ya hasta modernas, ¿no? Esto nos llevaría pues a tener otras cuestiones, ¿no, Sof? Sí, así es. Y pues bueno, muy interesante todo este contexto que nos has dado, Gabriel, pero sí nos gustaría un poco enfocarnos y traer justamente esos antecedentes a la función que desempeñan los periodistas actualmente, ¿no? Y con ello, pues hablar un poco sobre el contexto y todos los acontecimientos y violencia que ha sufrido este gremio. Entonces, me gustaría empezar por preguntarte un poco de si en este sexenio tú consideras
que ha habido falta, exceso de libertad de expresión, ¿por qué no? ¿Tú cómo verías este tema? Adelante, por favor. La libertad nunca será en exceso. O sea, no. Eso hay que borrarlo ahora sí, para usar las palabras del entorno, de la narrativa. No. Aplica restricciones. ¿Qué sucede? Creo, no, estoy convencido. ¿Se vive actualmente un proceso de libertad de expresión? Sí se vive un proceso de libertad de expresión. ¿Vivimos en una dictadura? No vivimos en una dictadura. Nada más que quien se lleva se aguanta. Señor presidente, usted está diciendo que alto a la corrupción. Perfecto. Libre expresión de las ideas, no difamaciones, es muy importante. Y hacer el trabajo periodístico, periodismo serio. Cuando nosotros llegábamos a un lugar, y me acuerdo que bajábamos con las cámaras y nos gritaban, en algunos lugares nos decían, ya llegaron los que sí iban a decir la verdad, y en otros nos aventaban la madre y nos aventaban piedras. Entonces, el trabajo del periodista es denunciar lo que está mal hecho. Porque en sentido estricto, señores funcionarios públicos, ustedes viven de nuestros impuestos y queremos que ese dinero se ejerza en lo que dijeron que se va a ejercer y se va a vincular. Construirse una casa o comprarse un coche que no es con su salario, es con mi salario, eso entonces yo lo voy a denunciar. Mi trabajo es hacerlo. Su trabajo, la función del Estado es proteger que yo pueda hacer mi trabajo. Aquí está la información, aquí están los datos, yo no estoy mintiendo, esta es la información. A partir de ahí, soy un chayotero, mercenario, mentiroso, falso, sesgado, esa es otra cosa. Pero también del otro lado, y también hay una cuestión muy importante por parte de los compañeros de la prensa. O sea, me dijeron de cosas, no. El que investiga y demuestra tiene la obligación de presentar las pruebas. No se vale el yo oí, a mí me dijeron, es probable, tal vez, y si uno como periodista se equivoca, tiene que salir con los arrestos y decir, la neta, la regué. Salvo, ¿quién? Salvo la revista Proceso hace 10 años, salvo Pedro Ferriz de Con, que no es santo de mi devoción, que se equivocó con respecto a un asunto del entonces director jurídico de la presidencia, de la actual administración, salió a decir, la neta me dieron datos equivocados, me equivoqué, ofrezco una disculpa. ¿Quién más lo ha hecho en este país? Los periodistas son perfectos, nadie se equivoca. No es cierto, señores y señoritas. O sea, que te inviten a una comida en un restaurante lujoso a nombre y a cargo del erario público, eso, en sentido estricto, pone que tú que no es chayote, pero puedes sesgar la información. Entonces, ¿sí hay libertad de expresión? Sí hay libertad de expresión. Nada más que lo que yo tengo que decir, lo tengo que argumentar. Señores del Estado, lo que ustedes tienen que decir, lo tienen que argumentar. Y así se va construyendo la democracia y solitos nos vamos regulando. Muchas gracias. Y bueno, pues justamente hablabas un poco de estas exigencias, ¿no? Por parte de, bueno, de protección frente a las personas que deben, vaya, ejercer justamente ese derecho de protección hacia los periodistas. Y vimos durante la semana pasada algunos ejemplos, ¿no? De estas manifestaciones por parte de los periodistas en diferentes recintos a raíz de la situación que están viviendo, ¿no? En el Senado pudimos observar que abandonaron la conferencia de prensa, ¿no? Que darían los legisladores de Morena en ese momento. En la Cámara de Diputados, ¿no? Le dieron la espalda al Pleno y gritaron entre libertad de expresión, exigieron justicia y que se querían vivos, ¿no? Y justamente también en dos mañaneras los y las periodistas pues se solidarizaron justamente con sus compañeros y no realizaron preguntas al presidente. En el sentido en el que nos estabas mencionando en la anterior pregunta, ¿cómo deberíamos interpretar justamente estas manifestaciones, ¿no? ¿O cuál sería el análisis de las mismas, ¿no? Y estos sucesos. Ya crecimos. Ya dejamos de usar la andadera estatal de qué está bien, qué está mal. No. No puede ser que
estén matando periodistas. Que también que aplican restricciones, también es importante. El reportero que cubre la fuente policíaca en cualquier parte del estado, el Golfo, para citar un lugar, o el Pacífico, literalmente le pagan 3,000 pesos al mes. Entonces, es taxista, es reportero de un medio policíaco y además es el jefe de comunicación de los bomberos. Entonces, cuando hay un incendio, el reportero va montado en el camión de los bomberos a tomar las fotos para documentar para los bomberos y para su medio. Vende las fotos por los dos lados. Y hay quienes son taxistas, halcones del narco y o a veces balconean al dueño de plaza y tiene un precio. Y entonces están matando a ese periodista que dentro de la escala de la cadena alimenticia es el eslabón más chico. Son los compañeros que más se arriesgan todos los días. Las compañeras que tienen que reportear dejan al hijo en la primaria y se van de volada a cubrir 3, 4 notas porque les pagan a 100 varos la nota. Escriben en friega en una sala de prensa en donde quiera que sea o afuera esperando al escuincle cuando salga del kinder y el niño va acá y de una vez van a su casa a hacer de comer y todavía mandar la nota y trabajan para el radio, para 2 medios electrónicos y también tienen su blog. Entonces, y medio juntan más o menos unos 10,000 pesos al mes con todo esto. Y, por supuesto, pisan algunos callos. Y el Estado-Nación, el Estado de Derecho, nos protege. Y meter en la misma bolsa a los periodistas que tienen toda una infraestructura, oficina, secretaria, choferes, guardaespaldas, guaruras, camioneta blindada de última generación, contra estos compañeros es atroz. Me pareció un acto de valentía, me pareció maravilloso y yo me puse de pie cuando empezaron a nombrar a los compañeros en Tijuana. Qué bien, así tiene que ser la relación. Es justamente como mencionabas, ver las dos caras de la moneda, ¿no? Exigir y formar parte de esta solidaridad hacia los compañeros y compañeras que trabajan arduamente y que realmente no vemos en las condiciones en las que lo hacen, ¿no? Entonces, más que gratificante estas exigencias y que bueno, que también las personas que igual no ejercemos quizá en ese medio, pero podemos solidarizarnos de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que también esta solidaridad, esta situación puede ser un reflejo hacia un debilitamiento de la misma democracia? No, no, de ninguna manera. Al contrario, se está fortaleciendo la democracia. Hay una cosa importante, me regreso al asunto de la cantidad de periódicos que se imprimían en Chiapas. O sea, se imprimían porque había carretadas de dinero para todo aquel que tuviera un medio. Hoy, o sea, hay que citar, a partir de la llegada el PAN a la presidencia de la República en el año 2000, cada periodista, cada medio tenía que pagarse sus pasajes de avión. Antes, el presidente iba a ir de gira a Eslovaquia o a Bruselas, el gobierno pagaba hospedaje, alimentación, traslado y hasta la conexión vía satélite para que la periodista hiciera su enlace. A partir del 2000, cada medio quiere ir, o sea, nosotros, pues ahí está el avión, súbanle, pero usted pone su pasaporte, su visa, hospedaje y alimentación. Entonces, tener un medio es un negocio, tener un medio tiene un riesgo mercantil. Entonces, resulta que pues ya no recibes publicidad. Entonces, y si tú recibes publicidad estatal, ya las maravillas de que el señor gobernador tan inteligente que es, tan guapo, tan certero de lo que nos conviene al Estado, pierdes audiencia y la gente no te va a ver. Lo dices en tu blog, te van a dar la gente clic, cambia y se va uno que sí diga la verdad, que tiene más clics, que tiene más seguidores. Entonces, el negocio, entre comillas, es decir la verdad, ser más crítico, no ser arrastrado, lamebotas y ser, iba a decir una grosería, pero salamero con el poder. Esa no es la función del periodismo y las audiencias hoy en día lo saben. Entonces, si tú quieres permanecer en el negocio y seguir siendo vigente, tienes que ser crítico y sacar
puntos distintos y argumentar lo que dices. Entonces, ¿fortalece la democracia? Por supuesto que fortalece la democracia y hasta la economía. Entonces, se da cuenta que no solamente los talameros pueden tener un medio, y tener un medio también conlleva un montón de compromisos, ¿no? O sea, pago de Infonavit, seguro social, agua, luz, teléfono, una serie de cosas que todas las empresas están teniendo. Maestro, pues muchísimas gracias por habernos dado su tiempo y opinión con respecto a este tema tan relevante, del que seguramente todavía habrá mucho que hablar y que ofrecer y con que solidarizarnos. ¿Algo más, un comentario adicional que desee darle a nuestra audiencia antes de concluir con esta entrevista? Sí, rapidísimo. No pongamos en la misma balanza a los periodistas que arriesgan la panza a las balas todos los días, al narcotráfico, a los poderes fácticos, al gobierno estatal, cacique local, contra aquellos que viven rodeados de una esfera de protección, desde clase social hasta una infraestructura de tipo político. No son lo mismo. No es lo mismo alguien que tiene un blog y es muy crítico contra alguien que tiene 5 o 6 medios y además de tipo internacional que lo apoyan. Entonces, no es lo mismo. Sí son periodistas, sí, los dos son periodistas, pero aplican niveles y no es lo mismo recibir inmensas cantidades de dinero que ir sacando apenas para ir comiendo. La Pues, democracia se construye con una prensa más libre. maestro, pues muchísimas gracias por su opinión, por su análisis de este tema y pues a quienes nos están escuchando, les y las invitamos a que nos sigan y nos acompañen este jueves 24 de febrero en punto de las 5 de la tarde en la mesa que tendremos justamente sobre este tema, periodismo en México, libertad de expresión y democracia en riesgo, a través de Facebook, donde nos pueden encontrar como @Cátedra Madero. Y por supuesto, no se olviden de seguir a War Room a través de las redes sociales de Radio 13 Digital. Muchísimas gracias y les esperamos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias, maestro. Hasta luego, buena tarde, buenos días a la hora que nos ven. Bye. Bye.